Aquí. Ok, me, entiendo que ya se está grabando. Prometo ponerme al corriente con, con cómo funciona el Zoom de mejor manera. Pero bueno, eh, me presento de nuevo. Mi nombre es Sebastián Morales Cordero. Soy egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Y mis temas de investigación son la teoría queer, claramente, la teoría política, el discurso político y principalmente me enfoco del estudio de las masculinidades en el estudio de las masculinidades fronterizas, principalmente en la frontera sur, intervenidas por el narcotráfico. Asimismo, como experiencia docente, llevo 2 años impartiendo las clases de introducción a la ciencia política, introducción a la investigación en ciencias sociales y participación política en movimientos sociales. Me gusta mucho la epistemología como dato random y pues nada, eso sería todo. No me acuerdo muy bien cómo que dije la primera presentación. La primera presentación la ensayé mucho, pero esta no. Y nada, una vez como volviéndome a conocer, eh, me gustaría preguntarles, perdón, ¿qué les pareció el texto? ¿Cómo lo sintieron? ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo o no? Eh, ¿cómo se sintieron con ese texto, este primer texto? No se peleen por participar. A ver si quiere. Adelante. Vamos con Abraham. ¿Abraham? Soy muy malo con Ajá, el. Abraham. Sí. Abraham. Sí. Hola, hola. Pues fíjate que es un texto muy interesante, mm, y no lo sentí pesado. Digo, sí tiene mucha información porque básicamente reduce la historia del feminismo a unas cuantas hojas, pero creo que como introductorio está muy bien, o sea, trae como los momentos clave en el desarrollo pues de los feminismos en realidad. Eh, Y sobre todo algunos datos ahí interesantes. Yo tenía idea de la situación de la primera abogada mujer, pero realmente no tenía noción de quién fue la primera mujer con una carrera profesional, que me pareció un dato bastante interesante. Este, y pues nada, bueno, creo que está muy bien para hacer un primer acercamiento a este tema. Muy bien. Dylan, no sé si quieras participar o ya no, o después. Sí. Pues iba a decir un poco lo mismo, que me parece que lo resume súper bien, como los inicios, cosa que pues no suele estar como también explicada, la gente se pierde bastante en eso, ¿no? Y pues como no se suele saber en distintos lugares, ¿vale? Pues yo soy de España y sé más o menos lo que hay aquí, pero en otras zonas pues no, y es básicamente lo que suele pasar y pues eso, que la verdad que sí que me ha parecido, lo he leído entero, las 15 páginas, y sí que me parece que engancha bastante, entonces, pues no sé. Muy bien. Vamos con Brian y ahorita retomo sus participaciones. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un texto introductorio que no es nada pesado y me parece que la manera en que está escrito justo concuerdo con Dylan que te engancha, ¿no? Algo que me pareció también interesante es que justo el texto puntualiza la relación que hay entre los feminismos como movimiento social y los feminismos como producción teórica, justo haciendo la relación de que varias de las mujeres que participaban en movimientos pues social, con un carácter tal vez más de posicionamiento político, pues también eran académicas, ¿no? Y que no había como este desfasamiento por parte de la producción académica eh, de la lucha, es decir, que tanto la producción teórica del feminismo se beneficiaba de las luchas sociales, así como las luchas sociales retomaban la producción teórica, pues justo como su planteamiento teórico, ¿no? Que legitimaba su movimiento, o los movimientos más bien.
Y nada, también me pareció interesante los datos así como curiosos que de pronto ponen, por ejemplo, de este señor que, bueno, sí, me parece que era un señor que en el tiempo del Porfiriato que empezó como a producir la primera tesis que hablaba sobre feminismo en México. Y efectivamente también me parecieron interesantes cómo es que se hace un recuento de que desde los 80 empezaron a hablar en México, más bien se empezó a hablar en las primeras cátedras en México, pues en instituciones universitarias mexicanas se empezaron a dar las primeras cátedras que hablaban de feminismo, pero también me parece que la autora se mostró crítica porque eran planteamientos desde lo general, es decir, que había una que hablaba de grupos minorizados, pero no se podía hablar como tal de feminismo, por lo menos en ese entonces, en esas instituciones. Entonces, sí, en conclusión me parece un texto introductorio que pues te engancha y aprendes una perspectiva general del feminismo. Ok, muchas gracias a las personas que participaron. Justo, este texto es bastante introductorio y voy a compartirles pantalla. Aquí está. A ver, yo no soy mucho de hacer presentaciones. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, sí se ve. Ok, Se perfecto. ve Bien, perfecto. justo, perdón, gracias. Justo este texto eh, es un texto muy introductorio, como lo mencionaban anteriormente, en el cual pudimos ver la evolución de cómo se entienden los feminismos, ¿no? Este, yo sé que este texto es muy interesante porque se encuentran una recopilación de ensayos que se llama Conceptos clave de los estudios de género. Les recomendaría muchísimo, son 2 volúmenes, les recomendaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que los comprasen. Los edita el CIEG. No sé si sigue editando el volumen 1, que es justamente donde está este texto. Pero de todas maneras voy a ver si lo puedo conseguir completito en PDF porque son como muy específicos los textos que se encuentran separados. Pero lo importante de esto es que al encontrarse en un texto tan específico como conceptos claves nos va a dar una visión general de qué entendemos por feminismos, sin ahondar más allá en cuestiones más específicas, como podríamos decirlo, como qué repercusiones tuvo el feminismo radical en los 70s, 80 con la liberación sexual o el ecofeminismo, qué repercusiones tiene. Ahora, eh, a propósito del texto que les mandé el lunes de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, entiendo que no era obligatorio, pero a mí me gusta mucho mandar ese texto, utilizar ese texto, porque justamente necesitamos contextualizar no solo a la obra, sino a las personas que escriben esta obra para que comprendamos de mejor manera, pues, qué estamos leyendo, ¿no? Entonces, justamente me gustaría empezar un poquito con quién es la doctora Ana Lau Haiben, la cual es una doctora historiadora mexicana que tiene una licenciatura y maestría en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana, ¿no? Actualmente coordina la maestría en estudios de la mujer y sus áreas de investigación giran en torno a la historia de los feminismos, como claramente lo pudimos ver en este texto, perdón, de los feminismos mexicanos, la función o la construcción del sufragio femenino y cómo se organizan los grupos de mujeres a lo largo del siglo XX. Esto va a ser muy importante porque la parte que a mí más me interesa de este texto en particular es cómo se desarrolla en la primera mitad del siglo XX los feminismos, porque es algo que como que comprendemos, pero que tampoco se ve en realidad mucho a la hora de hablar de los feminismos. Pero para esto me gustaría empezar por esta pregunta de ¿por qué feminismos y no feminismos? Bueno, principalmente esto se da por la capacidad adaptativa que tiene el movimiento para comprender las diversas realidades de las mujeres. Si hablásemos de feminismo, estaríamos condenando a que solo existiese un arquetipo único de feminidad o un ideal de mujer. Entonces,
por eso nos evocamos tanto a que se hable de feminismos, ¿no? En plural, debido a la existencia de diferentes realidades y diferentes posicionamientos, ¿no? Ahora, para entender esto, necesitamos entender qué son los feminismos, ¿no? Claramente, estos van a ser entendidos como un movimiento social, un movimiento político, un movimiento cultural y de carácter de disciplinas epistemológicas. Quisiera saber si saben qué es epistemología o no, nada más por no dejarla al aire. Si no, levanten la mano. Sí, sí. Ok, entonces quiero entender que sí saben qué es epistemología, pero vamos a ver por qué son consideradas disciplinas o movimientos epistemológicos. Principalmente son considerados así porque cuestionan cómo entendemos la posición de las mujeres en el ámbito social, ¿no? Hacia dónde están relegadas o cómo son. Sí, adelante, Ciro. Creo que tardé un poco en encontrar cómo levantar la mano sobre lo que nos pedías, pero no sé qué es epistemología. Epistemología básicamente es una rama de pensamiento, de estudio que eh, lo que hace es preguntarse el por qué conocemos, ¿no? Esto es a grandes rasgos, súper a grandes rasgos, pero es el porqué de las cosas, ¿no? Puedes verlo así. Este, hay muchos libros muy buenos. Principalmente bueno, uno de los más famosos es Creer, Saber, Conocer de Luis Villoro. Pero justamente nos cuestiona o se hace la pregunta en las personas que van sobre esta rama de por qué conocemos lo que conocemos o por qué entendemos lo que entendemos o por qué vemos lo que vemos. Entonces, justo esta misma lógica de por qué estos son movimientos epistemológicos, debido a que cuestionan cómo es entendida la mujer en el ámbito social, ¿no? Si nos vamos y le preguntamos a nuestros abuelos, incluso a nuestros padres o a nuestros primos, cuál creen que es la posición de la mujer en el espacio social, en el ámbito social, normalmente nos van a decir, bueno, deben estar en la casa, ¿no? Ojo, yo no lo creo. Es algo que se empieza a cuestionar los feminismos, ¿no? Desde un principio. Pero para entender esto necesitamos entender de dónde viene este vocablo, ¿no? Del vocablo de feminismo y la evolución que tiene esto. Para esto la autora nos demarca tres personas importantes que nos ayudan a comprender más el origen. Y el primero es Paul B. Preciado. Yo sé que el texto menciona como Beatriz Preciado, pero yo les pediría que por respeto al autor nos refiramos a él como Paul B. Preciado. Aunque Preciado ha debatido mucho sobre la idea de los dead names durante su obra y él resignifica mucho la existencia de su dead name portando la B en Paul B. Preciado, eh, esto nos va a ayudar a que respetemos pues principalmente el nombre del autor. Entonces, Paul B. Preciado, como buen estudiante extemporáneo de Foucault, va a encontrar el origen de el término feminista en la medicina, utilizado en Francia en 1871 por el doctor Ferdinand Valer Faunau, soy muy malo pronunciando en francés, el cual va a utilizar este el término feminista para designar ciertas características encontradas en varones con tuberculosis. Ojo, es muy importante que hagamos esta distinción. Normalmente mucho en Europa se utiliza varón y en la parte más mexicana, esto es como apunte extra, se desarrolla más la idea de macho. Pero esto tiene mucho que ver con cómo se construye el concepto de macho, que después lo veremos. Viene esta idea postrevolucionaria y está muy interesante. Pero bueno, describe las características de varones con tuberculosis que tienen connotaciones femeninas. Eso quiere decir que la idea de feminista, perdón, nace en primera instancia como algo patológico, como algo enfermo, como algo que tiende a curarse, perdón, que es necesario que sea curado para que la persona esté bien.
Posteriormente, la autora Geneviève France ubica en 1872 a Alejandro Dumas hijo y la publicación de su texto L'Homme Femme o El hombre mujer, en el cual este autor, Alejandro Dumas hijo, tiene una discusión bastante horrible sobre el adulterio y el matrimonio y cómo deberían ser vistas, y utiliza por primera vez la palabra feminismos para denostar a las mujeres que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es muy importante porque pasamos de patologizar a construir a un movimiento como algo negativo, ¿no? Algo, estas personas que son consideradas feministas o que vienen del feminismo, no tienen cabida en el ámbito de finales del siglo XIX. 10 años después, o sea, ya ahora sí, finales del siglo XIX, encontramos a Aubertine Auclert, la cual, ay, se borró su nombre, eh, la cual va a empezar a utilizar el término feminista en pro de resignificación para favorecer al movimiento y se va a autodenominar feminista por primera vez, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque al final de cuentas podemos incluso hacer un símil muy grande con lo que sería queer, que posteriormente vamos a ver, desde un inicio en patologizar a cierto grupo, a cierto sector o ciertas características de sectores, pasar a eh, intentar o construir un enemigo público o enemiga pública en este caso, y posteriormente que este movimiento o esta designación de personas resignifique este término para construir una identidad. Ahora, ¿cómo se prolifera los feminismos o el feminismo en México? Esto es muy interesante porque se da a finales del Porfiriato, o sea, principios del siglo XX, y justamente como lo mencionaban las personas que participaron, es Gerardo Macías perdón, Gerardo García quien empieza con esta discusión a finales del siglo XIX. Un abogado perteneciente a la administración del Porfiriato e intelectual del Porfiriato, que a la hora de presentar su tesis la llama la desigualdad de las mujeres, la desigualdad de la mujer, y justamente lo que hace en esta tesis y a lo largo de toda su carrera es tener una discusión constante con el paradigma de, ok, las mujeres deben estar relegadas al espacio privado, y no, sino que son iguales. Tenemos que empezar a comprender no a las mujeres como un anexo a, sino que son personas o personas con identidad separada del hombre y que tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. Obviamente tiene muchos detractores y en específico la autora menciona a estos dos porque uno, que es Andrés Molina Enríquez, tiene mucho que ver con cómo es comprendida esa parte específica del siglo XX con la idea de la razón. Porque al denominar el feminismo como un verdadero absurdo, le quita o empieza a meter la idea de que el feminismo es igual a desuso de la razón, lo cual que para principios del siglo XX y posteriores mitades, e incluso actualmente podríamos hablar, pues es un problema muy grande, ¿no? Porque basamos desde la ilustración a la modernidad como este gran relato de la modernidad es que para ser una persona tienes que razonar, ¿no? Eh, Posteriormente, eh, es Horacio Barreda en 1909 quien publica una serie de escritos titulados Estudios sobre el feminismo, que nos va más a una parte biológica, ¿no? A constituir a los feminismos como algo súper ilógico porque va en contra de la biología, en contra de todas las prenociones o el paradigma de, bueno, como las mujeres, ojo, no lo creo yo, pero es algo que pues en 1900 se creía, las mujeres son más débiles que los hombres, el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, por ende razonan menos, cosas por ese estilo. Entonces, esta discusión da pie a que exista un levantamiento y las mujeres digan como, a ver, ¿qué onda, no? O sea, ¿ustedes qué, no?
Y empieza a existir un deseo, entre muchas comillas, porque pues al final de cuentas es un derecho, es algo que es necesario, algo, bueno, no necesario, pero sí que debería ser libre para todas las personas que gusten cursar una educación superior. Pues el deseo de pertenecer, otra vez, deseo entre comillas, de las mujeres de pertenecer a una educación superior o de adquirir una educación superior. ¿Cómo se vende esto? Es muy importante porque juegan mucho con el sistema. Esto a mí me parece muy interesante porque si las mujeres están relegadas al espacio público, o sea, la casa, la familia, el espacio, perdón, al espacio privado, la casa, la familia, tienen que jugar bajo esa misma lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ok, nosotras nos encargamos de ayudar a los hijos, a los niños, a las niñas, a las niñas, a que hagan sus tareas, ¿no? Por ende, necesitamos saber más que esas personas, porque si no, ¿cómo podemos enseñarles? ¿Cómo podemos ayudarles y que sus tareas salgan bien? Bajo esta lógica es que empiezan a adquirir la capacidad de entrar y de adquirir una educación superior. Y son 5 países, los cuales son Brasil, México, Chile, Cuba y Argentina, los que dan el primer pistoletazo de salida para acceder para que las mujeres accedan como a esta educación superior. Como mencionaban, Matilde Montoya fue la primera médica mexicana que, si no mal me acuerdo, es de la UNAM. No estoy muy seguro, no estoy nada seguro. Algo había escuchado hace mucho tiempo, pero no me hagan tanto caso con esto. Lo pueden googlear, también me ayudarían muchísimo. La cual a finales del siglo XIX, pues se titula como la primera médica. Que esto sí estoy muy seguro que hubo un problemón porque se quería que su título fuera como médico, la primera médico, pero al final se logra, ¿no? Posteriormente que fuera médica. Esto lleva a que durante la primera parte del siglo XX exista una ramificación del feminismo y qué raro que se vea así. Ok. Eh, y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque no vamos a comprender al feminismo como ente único, sino estas ramificaciones, la de la primera mitad del siglo XX y la de finales del siglo XX, o sea, 1980, con su institucionalización, que ahorita lo vamos a ver, dan pie a construir nuevos tipos de feminismos, como el feminismo de la familia, el feminismo socialista, el feminismo liberal, el feminismo radical, que va a ser muy importante en los 70s, 80s, con la discusión con temas de la liberación sexual y que posteriormente da pie y ayuda muchísimo al movimiento LGBT. Pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial que todo detona, ¿no? Hasta este momento, antesito de la Segunda Guerra Mundial, pues existían este tipo de luchas, pero pues crean que no estaban relegadas a un segundo plano, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial en que las mujeres adquieren el espacio público debido a que la guerra requería muchos hombres, que también eso es mucho tema de discusión, cómo se construye el militar, pero es salirnos un poquito del tema. Este, cómo esta idea, perdón, cómo las mujeres adquieren el espacio público y lo mantienen durante el periodo de la guerra, y una vez finalizada se les dice como, lo siento, ya tuvieron su oportunidad, vámonos de regreso al espacio privado, lo cual crea un problema muy grande y se denomina el problema que no tiene nombre, ¿no? Entonces, esto se entiende, perdón, esto hace que las mujeres empiezan a tener un descontento muy grande, o sea, adquirieron ciertos lugares que después fueron arrebatados injustificadamente, es como, ¿qué onda, no? Entonces, hace que muchas mujeres se unan a movimientos contraculturales como movimientos por la liberación sexual, en contra de la guerra, estudiantiles, socialistas, y eso hace que se rompan ciertas barreras socioculturales a nivel social, ¿no? Pero también proliferan los textos feministas, como El segundo sexo de Simone de Beauvoir y la enorme cantidad de libros de Simone de Beauvoir, ¿no?
Uy, esta se me mezcló, una disculpa. Bien, esto hace que ya a partir de 1960, ahora nos vamos un poquito a México, empieza a existir una idea de retroalimentación, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Se construye teoría, ayuda al movimiento, el movimiento construye teoría y sucesivamente. Entonces, esto va a ser muy importante porque hace que el feminismo, que los feminismos, perdón, sigan activos como están activos actualmente y que tengan un gran desarrollo en cuanto a teoría y movimiento, ¿no? Posterior, posteriormente, esta discusión y esta retroalimentación que existe entre la teoría y el movimiento llevan a que se reflexionen en espacios académicos que ciertas características como la condición, ¿qué es la condición femenina? Para empezar, ¿no? ¿Cómo se viven las maternidades? Esto es muy importante y esto del feminismo social. ¿Me escuchan? ¿Me Ahora sí podrían...? ya Te se te escucha. congelaste un momento, pero ya. ¿En qué parte me quedé? El feminismo social, tal cual. Ya, perdón. Esta idea de la doble jornada del trabajo viene principalmente del feminismo socialista, que a su vez se ayuda mucho de Engels y su texto, ay, se me acaba de ir el nombre, el de la familia, algo así, no. ¿Alguien sabe cuál? El origen de la familia, la propiedad privada. Muchísimas gracias. El origen de la familia de propiedad privada. Y justamente cuestiona esta idea de, bueno, ya las mujeres están empezando a trabajar, ya están adquiriendo cierta capacidad en el espacio público, pero tienen una doble jornada, ¿no? No solo trabajan, sino también tienen la designación de las obligaciones, obviamente, entre comillas, de la limpieza de la casa, ¿no? También se empieza a discutir sobre la sexualidad, como ya les mencioné, esta parte es muy importante tanto para el taller como para la población LGBT, la comunidad LGBT también. Eh, que empiezan a cuestionarse muchas ideas en torno a cómo se vive la sexualidad, ¿no? La sexualidad tanto de las mujeres como de los hombres y ayuda mucho a retroalimentar al movimiento LGBT. También se toman muchos temas como el aborto, que hay un texto muy, bueno, a mí me gusta mucho y que relata muy bien la historia, que es de la doctora Marta Lamas, que se llama En camino al INE, creo. En camino al ILE. A ver, les digo. El largo camino hacia el ILE. Hacia la ILE. Este. Se lo recomiendo. Está interesante. Y por último, empiezan a haber discusiones sobre cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Que esto va a ser muy importante para una ley que en 2007 se da, que es la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que más adelante hablaremos de esto, ¿no? Bien, en la década de 1980 se empieza a desarrollar o a instituir esta idea del género que nos permite una discusión más amplia de esto, ¿no? No solo nos ayuda a entender cómo se construyen socialmente un hombre y una mujer, sino que también nos ayuda a diferenciar entre el sexo y el género, ¿no? Que eso siempre había sido un problema porque los grandes detractores de los feminismos siempre se iban por esta parte biológica, ¿no? Ah, las mujeres como son el sexo débil, ojo, no lo creo yo, eh, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto ayuda muchísimo a cortar como una línea como un cortafuegos para ese tipo de discursos y cambiar el paradigma. Bueno, el género es una construcción social, ¿no? Se construye a través del entorno social. Eh, Bien, ahora vámonos con otra de las designaciones más importantes, que es cómo es entendida la violencia o cómo existe esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hay un periodo muy fuerte en México que hay un texto que en lo particular
no me fascina, pero creo que si quieren saber un poquito más sobre el texto, perdón, sobre este periodo, es bastante, ayuda bastante, que se llama Huesos en el Desierto, que relata un poco cómo se entiende este periodo de las asesinadas de Juárez. Las asesinadas de Juárez es un periodo del 93 al 99 que se da justamente en Juárez, en el cual eh, em- empiezan a existir una serie de lo que ahora entendemos como feminicidios y llega a niveles exuberantes. Esto hace que posteriormente, como les decía, creo que es 2007 o 2009, se conforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es, es una doctora, antropóloga, feminista, mexicana, ¿No es Marcela Legarde? Marcela Lagarde, sí, muchísimas gracias. Iba a decir Rita Segato, pero no, Rita Segato, aparte, Rita Segato justamente también tiene un texto sobre las asesinadas de Juárez, se los recomiendo también muchísimo. Pero esto es otro de los enfoques que tiene, por decirlo así, como la segunda etapa de lo que nos menciona la autora de la ramificación de los feminismos. Bien, ahora aquí vámonos a esta segunda ramificación de los feminismos, en el que a través de su institucionalización, que ojo, no por estar institucionalizado un movimiento social, bueno, hay muchas discusiones acerca de qué pasa cuando un movimiento social se institucionaliza, si muere, si sigue, pero habla de que sea algo malo, ¿no? Principalmente la institucionalización de los feminismos, en México al menos, tiene muy buena enfoque porque se institucionaliza en la parte más teórica. Bien, entonces a partir de 1980 empiezan a entenderse otro tipos de ramas, ¿no? Ya teníamos como por ejemplo el feminismo de la igualdad o el feminismo socialista, los feminismos radicales, pero empiezan a haber, por ejemplo, feminismos de la diferencia, por ejemplo, que dice, existe a grandes rasgos, existe una cultura masculina y una cultura femenina, hay que intentar no erradicar, pero sí disminuir esta cultura masculina para poner una cultura femenina. Va muchísimo más allá, y posteriormente a eso, también existen feminismos postcoloniales, feminismos lésbicos o feminismos ecologistas. Dentro de los postcoloniales, a mí me gusta mucho Rita Segato, les recomiendo mucho sus libros. Y bien, justamente, ¿no? Nos vamos a esta idea de la importancia, ¿no? Que tuvo esta institucionalización. Esta institucionalización, al menos en México, se da con el programa, perdón, con la implementación de seminarios y programas sobre estudios de la mujer, así se empiezan a llamar en un principio. Posteriormente, ya empezamos a escuchar, por ejemplo, en la UNAM como sociología del género o, o literalmente materias como feminismos, cosas por el estilo, pero esta se da en el Colegio de México. Lo que nos ayuda principalmente a las ciencias sociales a abrir muchísimo el rango de discusión en torno a la parte teórica de los feminismos y que se den conceptos como performatividad de Butler, que nos ayuda muchísimo y que lo vamos a ver en unas cuantas clases, que se hable más de la distinción entre género y sexo y la relación de poder que existe entre los hombres entre los hombres como sujetos de poder y las mujeres, ¿no? Entre muchos otros más. Ahora bien, con la llegada del siglo XXI, queda la pregunta, ¿qué sigue? Y a mí me gustaría mucho hacer esta pregunta a ustedes y que empecemos como esta discusión. Una vez visto como la evolución y las ramificaciones que ha tenido el feminismo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sigue para los feminismos? Voy a dejar de compartir y no sé si alguien quiera participar. ¿Quién dice yo? A ver, si quieres, vamos con Gonzi. Bolita, no sé si es importante que me vea mejor o no.
No sé qué siga en relación con los feminismos. Yo creo que o entendí mal la lectura y también entendí mal el segundo libro que compartiste en el chat. Pero creo que hay un tema que todavía sigue siendo netamente biológico, bueno, en específico en relación a los genitales con los feminismos. Entiendo que las diferencias biológicas, cualesquiera que entren dentro de cualquier categoría que entren en relación con el sexo, bueno, van a seguir marcando ciertas como diferencias. Eh, pero creo que justamente también el mismo texto del que estamos hablando en esta ocasión lo menciona lo menciona en cuanto a la feminización de los cuerpos de los hombres con tuberculosis, pero también en cómo se miraba en el caso de México masculinizarse al salir las mujeres al espacio público e incluso debilitaba. Creo que ahora la lectura es completamente distinta, sin embargo, creo que los roles asignados al espacio privado siguen siendo casi exclusivamente de mujeres. Por ahí el libro creo que habla de en el apartado de institucionalización de los feminismos, habla también de poder, jerarquías, vicios relacionales y económicos, que creo que atraviesan un montón de movimientos que no están lejos de las academias y las ONG, y que creo que es algo que también debería de estarse, no sé, si pensando, hablándolo, trayéndolo a la mesa mínimo, respecto a cómo son al final las estructuras y las jerarquías las que de alguna manera están exacerbando la diferencia. Creo que no está dentro de la currícula, pero Dalia de la Serna desde los Zulos menciona justamente cómo estos rompen las, las, las formas en las que podrían construirse igualdades o solidaridad entre los dos sexos, si lo limitamos a eso, aunque tampoco solo son dos. Y también lo retoma de otros feminismos como el feminismo negro u otros urbano-marginales como el de ella. No sé, o sea, eso es lo que me hace pensar un poco la lectura de esta ocasión. Claro. Seguro que hay un montón de cosas al aire. Claro, o sea, sí, soltaste como muchas ideas, pero creo que es muy importante recuperar esto de que los feminismos como tal no han terminado su lucha, no es que pasamos al siglo XXI y, eh, perdón, los discursos biologicistas, la separación o la jerarquización de dentro del espacio público y que se releguen la mayoría de las actividades del hogar a las mujeres, no quiere decir que no hayan desaparecido. Justamente esta pregunta de qué sigue, se las hago a ustedes porque me interesa mucho también escuchar como qué creen que siga, qué creen que haga falta, qué estamos viendo, si solo los feminismos actualmente se han elitizado y únicamente han quedado a pie de la parte más teórica y se ha olvidado cómo. Entonces, justamente es eso, justamente quería escuchar ese tipo de observaciones, tanto de la lectura como en general. Y con respecto a lo de Bourdieu, bueno, la lectura es completa, la de Bourdieu era completamente ajena, principalmente usa mucho Pierre Bourdieu. Entonces, lo que buscábamos era justamente empezar con estas discusiones para hacer hablar a los autores. Vamos con Alejandro y nos vamos como van subiendo su mano, ¿no? Entonces, Alejandro, Marina, Dulce, Diego y Yale, por favor. Vale, va a ser rápido igual, pero es algo relacionado a lo que decía Esteban, sí. Algo que mencionaba en el texto que me llama mucho la atención. Creo que es un tema el cual se puede abordar demasiado más, pero como esa dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? De la cual parte, pues el género, ¿no? Esta segunda ola del feminismo, y que es algo que está como todavía muy instaurado en muchos feminismos, me parece, con lo que dice la lectura, ¿no? O sea, que mucha gente piensa que sexo es igual a naturaleza, género es igual a cultura, cuando realmente, pues, desde la biología, desde la sociedad, pues se ha construido este tipo de definiciones, ¿no? Y creo que sí es muy peligroso pensar que algo está como determinado, ¿no? Que algo en nuestro cuerpo te dicta ser hombre, ser mujer. Y creo que es lo difícil, ¿no? A partir de los feminismos, como desarticular esa idea o esas dicotomías que existen. Eh,
Porque sí, o sea, como que mucha gente, obviamente la creación de la categoría género nunca cuestionó la realidad biológica, ¿no? Como que todavía sigue entendiéndose que naturalmente existen los hombres y naturalmente existen las mujeres, ¿no? Entonces creo que es interesante, sería interesante cómo a partir de nuevas corrientes que ya existen, pero quizás no tengan como mucha visibilidad, pueda hacer desarticularse esa idea que se tiene del sexo, ¿no? Como de lo natural, lo biológico, lo que debe ser, lo determinante incluso, ¿no? Y pensar la biología no como lo correcto, ¿no? Lo que debe ser, sino más bien, pues que cambia, al igual que la cultura, y que, claro que la biología está construida socialmente. Entonces, creo que lo vamos a abordar quizás en alguna parte del curso, pero pues no sé, creo que los feminismos, sé que hay feminismos, ¿no? Que abordan ese tipo de cosas, pero también hay feminismos como que abogan, ¿no? A que ya no exista el género, que se retorne como una materia, ¿no? Al sexo, hay otros que dicen que no, que más como postmoderno, postestructural, ¿no? De que solo se puede acceder a las cosas a través del lenguaje. Entonces, sí, lo que decías ahorita creo que está muy interesante. Creo que desde mi punto de vista, de lo que yo he estudiado, ya para finalizar, como que sí siento que varias corrientes del feminismo han permeado ya no a la academia, ¿no? Sino hacia la sociedad, pero de una manera incluso como no crítica, como que obviamente con la llegada de las tecnologías de la información, el internet, todo eso, como que a veces tenemos la información muy a la mano, pero como que mucha gente se agarra de ideas que están muy volando de ciertos feminismos y no se adentran realmente como a las teorías. Y, ¿sabes? Eso me parece peligroso, como, pues sí, no andar, incluso desde los movimientos LGBT, ¿no? Yo cuando leía el texto pensaba mucho que antes yo decía, feministas radicales, pues son las que no odian a las personas trans, ¿no? Yo antes pensaba, pero realmente como que no hay entendimiento, no hay un entendimiento de mi parte quizás, ¿no? De a qué se refiere, dónde viene justamente como el feminismo radical, sus posturas. Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Llegamos a un punto en el que los feminismos ya se volvieron parte quizás de, no toda la cotidianidad, pero quizás al menos es más algo más permeable, ¿no? Como que mucha gente ya sabe más del tema, pero también me parece peligroso eso un poco, ¿no? Al no ahondar tanto. Y ya. Me gustó mucho, bueno, esa inquietud que noto entre usted, bueno, las personas que han pasado, que es este cuestionamiento de la idea de la separación entre el sexo y el género, que justamente va a existir, bueno, Preciado lo menciona mucho y Foucault también, bueno, no, me miento, Preciado, es únicamente Preciado utilizando a Foucault, que cómo se instaura el sexo, ¿no? Cómo el sexo es visto bajo un primer vistazo de genitales y acabamos y cuando tenemos a una persona intersex, pues al final de cuentas dicen como que qué genital está más desarrollado, ¿no? Y a partir de ahí construimos el género. Esa es una discusión muy interesante porque justamente recae otra vez en cómo se constituye el género. El género sigue siendo una construcción social a pesar de que venga de ámbitos biologicistas como lo es el sexo. ¿O qué vamos entendiendo ahí, no? Vamos, Marina, por favor. Gracias. Yo creo que yo seguiría mucho en la línea de las participaciones que ya han tenido mis compañeros, mis compañeras. Yo no sé, creo que nadie tiene esa respuesta concreta de qué sigue para los feminismos, pero sí hay una línea muy marcada, justamente de los feminismos, bueno, ya no quisiera decir los feminismos, sino de las teorías decoloniales, de que el feminismo, pues ya su etapa, ya su tiempo, ya fue, ¿no? Literalmente hay un libro que así se llama, el feminismo ya fue. Eh, para mí justamente tiene sentido que lo estemos hablando porque justamente para mí no es que sea el reemplazo, sino que la teoría queer es parte de este avance donde ya el feminismo queda bastante superado justamente por estas ideas muy arraigadas en el sexo que terminan incluso terminando siendo ideas de derecha, ¿no? Pero para aquellas personas que aún deseen apostarle a los feminismos, creo que justamente entonces la idea sería construir feminismos nuevos que pues retienen la cooptación que tiene el feminismo de espacios muy institucionalizados y elitistas, donde justamente pues nos sentemos y veamos precisamente con quién compartimos la mesa, ¿no? Y lo mismo sucede para las culpas LGBT, no puede ser que estemos sentados
con grupos de ultraderecha, con grupos panistas, que simplemente porque cargan la etiqueta feminista o LGBT, argumentan pues tener los mismos valores o compartir las mismas demandas y pues esto no es la realidad. Entonces yo creo que para mí lo que debería ser la siguiente apuesta para los feminismos es esta descooptación de espacio, esta desvirtualización de lo que es lo que son los feminismos en general. Pero creo que es una discusión que, no sé, es muy difícil tener como una perspectiva de qué podría pasar con los feminismos. Hay una disculpa, me dio tos. Justo, tienes un punto muy interesante que a mí me llama mucho también la atención, que también era algo que quería que saliese mucho a la mesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dialogan actualmente los feminismos, ¿no? Porque justamente algo que los feminismos han arraigado mucho desde la primera ramificación es el pleito constante entre quién es feminista y quién no. ¿Quién se puede denominar feminista y quién no? Tú sí, tú no. Y esta segmentarización, eh, ¿qué ha logrado, no? Al final de cuentas, proporciona mayor cohesión a la hora de construirse como movimiento y construir una identidad feminista, o desarticula los movimientos, porque justamente esta ramificación a mí me parece muy interesante, y justamente yo sí me voy por esta idea de que, a ver, sí es importante que dialoguemos con personas que no concuerdan con nuestros ideales, porque al final de cuentas, si nos cerramos al diálogo, pues, ¿qué seguimos siendo nosotros, no? Pero hay que saber discernir entre una opinión y un discurso de odio. Y también saber cómo entablar esas conversaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí con los feminismos? Les voy a pedir denme un segundo, por favor. Tengo que, un segundito, no tardo, ¿ok? Listo, de verdad, una súper disculpa. Este, Ay, es que he tenido unos pequeños bastante problemillas ay, actualmente, pero listo, ya, podemos volver a donde nos quedamos. Dulce, Ah, sí, hola a todos. Bueno, en mi experiencia como facilitadora estando aquí en Bolivia, una de las preocupaciones que más me causa, porque obviamente toco temas de género, no solamente con jóvenes, sino también con mujeres en las zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que se centraliza mucho lo que es el movimiento feminista en las zonas urbanas, y esta centralización se vuelca hacia la institucionalización y a la instrumentalización como tal. Entonces, ahí hay unos aspectos bien interesantes en analizar y de cómo trabajarlos, porque hay que recordar que muchas veces, desafortunadamente, nosotros desde esta visión urbana que tenemos, llegamos realmente a relegar los movimientos sociales reales de donde realmente se impulsa. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que sucede desafortunadamente a nivel Sudamérica con la instrumentalización de varios de los movimientos sociales. Entonces hay un desgaste, y este desgaste hace que haya un espacio directo
para realmente ONGs que no tienen una visión, vamos a decir, ni crítica de lo que es el feminismo, trayendo solo un discurso más a lo que es su propia agenda, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros lo trabajamos directamente con lo que es la gestión pública y donde se involucra ya a la participación ciudadana como un ente real de participación dentro de las decisiones de toma de decisión, es cuando ya se pierde todo esto, ¿no? Entonces el feminismo aquí en Bolivia sí ha surtido un buen efecto en aspectos como, por ejemplo, la ley de la mujer, la 348, que es para atacar todas estas situaciones, pero aún estamos en pañales, se podría decir, y eso que tenemos una fortaleza bien fuerte con María Galindo, que creo que usted en México ha visitado bastante la UNAM, donde el feminismo desde su perspectiva anarquista ha resultado bastante interesante porque lo que ha volcado también es hacia lo que viene siendo la Contraloría Social, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el feminismo, aquí, de lo que yo he visto, es de que tenemos muchas trabas para trabajarlo. Y este hecho de querer meter o no entender también el contexto que se tiene, sobre todo en los municipios, y la misma idiosincrasia y usos y costumbres, también llega a chocar y a repeler lo que es realmente la oportunidad para dar como una herramienta sin instrumentalizarla, ¿no? Una herramienta capaz de dar una respuesta real a lo que sucede dentro del análisis coyuntural, ¿no? Entonces, eso es más o menos también una de las cosas que a mí sí me preocupa mucho, el nivel de institucionalización, instrumentalización del feminismo. Muchas gracias. No sabía que adora a María Galindo. Me había olvidado completamente que es de Bolivia. Tiene una entrevista. Yo sé que hablo mucho de Preciado, lo siento, me gusta mucho Preciado. Con Preciado, que se la recomiendo mucho, pero María Galindo, increíble persona. Justamente, incluso el texto nos menciona un poco de cómo a través de esta institucionalización se ha perdido ciertas perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva que pudo haber ganado con el Movimiento de Liberación Nacional, el ZLN, que se dio aquí en Chiapas. Este, que justamente cómo están dialogando actualmente, ¿no? Si estamos viendo con base en las participaciones que hemos estado observando que la mayoría de las perspectivas que se tienen actualmente del movimiento, de los movimientos feministas es que están institucionalizados, que están estancados y que se han quedado nada más en esferas políticas y de élite, perdón, elitizadas, en las cuales ya no existe un verdadero diálogo, ¿no? Con lo que está pasando actualmente. Se han cerrado y se han vuelto esferas completamente, bueno, no completamente, pero sí están buscando la hermetización de estos movimientos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos da a entender que esto esté pasando actualmente? ¿No? Vamos con Diego, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, yo quiero tal vez seguir un poco la idea que estaba desarrollando Marina, porque por ahí va mi comentario, es justamente el feminismo tiene que ampliar estas categorías que ha creado para reivindicar aquellas identidades que han sido subordinadas, porque de lo contrario, tal vez si no se amplían las identidades, las categorías, los términos del movimiento, lo que se va a hacer es gestar, al igual que el heteropatriarcado, un arquetipo, ¿sí? Entonces solamente el feminismo estaría movilizando, estaría representando a las mujeres, pero no las mujeres en plural, sino las mujeres cisgénero, ¿sí? Cisgénero heterosexuales, ¿sí? Cuando también las mujeres pues se presentan de diferentes formas y pueden aparecer en diferentes formas y cuerpos, ¿sí? Entonces también siento que es esta idea de ampliar las categorías para, no sé, un futuro, un movimiento más apremiante y generar alianzas. ¿Por qué? Ya hemos visto, por ejemplo, acá en esta primera clase introductoria,
que la teoría queer nace de alguna otra forma de los feminismos, entonces no se puede desconocer justamente que son movimientos separados y teorías separadas, sino que justamente tienen un poder en común y es el de la visibilización, reivindicación y puesta en escena de ciertas corporalidades que se han presentado como fronteras, como anormales, como patologizadas. Entonces siento que tal vez el de gastarnos por considerar si alguien o no, alguien es o no feminista, si es mejor la teoría queer o el feminismo, es justamente buscar estos puntos en común y empezar a trabajar desde allí para construir, ¿sí? Para construir nuevas formas de visibilización, nuevas formas de, no sé, de exposición y de puesta pública de los cuerpos. ¿Sí? Pero los cuerpos desde su diversidad, ¿sí? Tomando un poco la interseccionalidad y todas las categorías, tanto el género, la raza, la afectividad, la clase social, porque siento que esta discusión de si alguien es o no feminista se queda mucho en ciertos cuerpos normativizados, ¿no? Pero justamente los cuerpos se presentan de muchas formas, entonces, no sé, el feminismo de la interseccionalidad o como tal el concepto, la categoría de la interseccionalidad, siento que es muy importante y refrescante justamente para estos movimientos sociales. Muchas gracias. Eh, ahorita que pase Yale, perdón, les voy a formular otra pregunta que me gustaría también que discutiésemos, justo con respecto a la idea de la interseccionalidad. Pero justo, este debate existente y que ha perdurado a través de principios de, o sea, todo siglo XX y que estamos replicando en este siglo XXI, es uno de los problemas que justamente se ha dicho mucho a las críticas de los feminismos, ¿no? Que parten de nos volvemos a encerrar en un mismo círculo, ¿no? ¿Quién puede denominarse feminista, quién no? Y justamente a quiénes están representando. Por favor, Yale, por favor, podrías. Sí, ¿me escuchan? Bueno. Pues, o sea, retomo mucho como, o me agradan mucho como las perspectivas de las personitas que están diciendo como sus perspectivas y todo. También como estas como propuestas como bibliográficas que pues nos pueden, que problematizan un poco y como que nos pueden llevar a otros lados. Por ejemplo, eso del feminismo ya fue, que es de Micaela, justamente también pues lo compré, lo leí. Y hay cosas muy interesantes que rescata que obviamente devienen o vienen más bien desde pues esta perspectiva de colonial, ¿no? Creo que ahorita lo que a mi parecer, o sea, yo como que ya me desapegué un poco como de seguir intentando entrar en categorías epistemológicas o de activismos como de, soy de colonial, soy feminista, soy transfeminista, porque realmente hasta caemos en un error en donde nos cerramos nosotros mismos a, ok, tengo que seguir esta línea, y cuando realmente vemos el panorama que se están abriendo desde otras epistemologías, desde otras voces. Y con esto, por ejemplo, digo, bueno, ahorita desafortunadamente, y rescato mucho lo que decía, que me parece que era Marina, eh, lo que está pasando desde los feminismos, que es tanta la hazaña por institucionalizarse como la única vía de protección y de cuidado y de seguridad a la mujer, cuando pues realmente, bueno, seguimos respondiendo, se sigue buscando de ese feminismo institucional un poder jerárquico que sale y nace desde una perspectiva heteropatriarcal y opresiva, ¿no? Me quedo pensando, digo, bueno, ahorita en México, la primera presidenta, ok, eso pues no es garantía de nada. No es garantía de nada desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas seguimos bajo una lógica de Estado sumamente pues conservadora, derechista, pues de dónde surge, de dónde sale. Y vaya, si entonces la perspectiva de los feminismos es que la mujer llegue a altos rangos, que no es malo, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero si nos centramos solo en eso, es como de, bueno, ¿en dónde estamos viendo las periferias? ¿En dónde estamos viendo estos feminismos o incluso movimientos de mujeres que no son feministas, que siguen haciendo luchas desde las periferias, desde la no centralización?
a esas luchas no se les está volteando a ver ahorita, porque entonces el objetivo es que la mujer gane el territorio y los poderes o los lugares que los hombres han tenido históricamente. Como de, bueno, insisto, no es malo, pero entonces, ¿dónde estamos dejando las voces que realmente, a mi parecer, muchos de los movimientos sociales que hasta ahorita están intentando institucionalizarse, y también el de la población LGBT, también como que va para allá? Como bueno, también surgen de estas voces periferizadas y que desafortunadamente, en vez de escucharles, en vez de darles una continuidad, en vez de generar espacios, se instrumentalizan como un, ok, te escucho, no soy allá, pero instrumentalizo tu lucha como para ganar un lugar acá, ¿no? Entonces, creo que también ahí lo que debe, para mí, a mi parecer, lo que sigue en cualquier movimiento social, y más por ejemplo en los feminismos, es otra vez ponerse en una perspectiva de cuestionarse y una cuestión crítica. Le hace falta dialogar otra vez con feminismos que no buscan un lugar político o una institucionalización del mismo y que salen de esta hegemonía, de esta perspectiva del feminismo blanco institucional, ¿no? Como dice, menciona Sayek Valencia, porque parece que entonces el objetivo feminista es meramente estar en lugares políticos, cuando entonces cualquier otro movimiento, acción eh, o cualquier activación que se haga desde lo no político, entonces se considera como solo lo social, cuando tiene una carga política per se muy fuerte, pero se deslegitima, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscan nuestros ideales, porque no vas para donde nosotras vamos, y pues ahí también entran pues las terfas, ¿no? Como las feministas trans excluyentes, que por otro lado, y ya para terminar y cerrar mi idea, hay desafortunadamente como que pretenden o como que quieren seguir como encapsulando lo que tanto, o sea, vaya que voy, perdón, se me fue la idea. Pero bueno, creo que a mi parecer lo que quieren hacer es mantenerse y arraigarse en los principios o en las categorías que fungieron como premisas para dar pie a los movimientos feministas, a los estudios de género y todo eso, pero se quieren tan mantener ahí que no son capaces de abrir el panorama para entonces reflexionar y repensar desde otras voces. Y al contrario, no es como cualquier persona que diga que el género se acabó, que el sexo se acabó, pues es tirarte como una guerra contra ellas, porque es como, no, es que el sexo, la distinción entre sexo y género nos ha dado el lugar que tenemos hasta ahora y por tanto lo debemos mantener, ¿no? Es como, bueno, y por ejemplo pienso en Preciado, en Haraway, que dicen, bueno, entonces también, ¿por qué no podemos entender el género como tecnologías, ¿no? O sea, desde esta perspectiva posthumanista. Entonces, no sé, creo que ya me fui un poco, pero creo que sí hace mucha falta regresar a lo que comenzaron a hacer muchos movimientos sociales, que es desde la escucha, desde el diálogo y desde pues buscar un bien común, más no una agenda, ¿no? Como alguien mencionó por ahí. Muy interesante lo que mencionas. A propósito de esta discusión, yo les quisiera recomendar un libro que se llama El Movimiento LGBT en la Ciudad de México, una mirada sociológica a su institucionalización. ¿Es este? Creo que está en PDF. Ay, claro, no se ve. Eh, listo. Este, este texto, este, justamente entramos en en esta duda, ¿no? Yéndonos un poquito de a la primera parte que mencionabas, el movimiento feminista está institucionalizándose o ya está institucionalizado. Porque hay una diferencia muy grande entre una idea, entre decir que algo ya está institucionalizado y otro que está institucionalizándose. A mí me gustaría saber qué opinan de eso y con respecto a la segunda parte de esto de devenir los cuerpos y comprender otras lógicas poshumanistas, te adelantaste al último, a la última unidad, pero eso es muy interesante que empiecen a pensar así, porque justamente es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué lógicas actuales comprendemos dentro de los movimientos ya existentes, ¿no? Eh, a ver, creo que no sería la mejor persona
para hablar de qué es institucionalizar, pero básicamente, bueno, al menos lo que menciona en este texto sobre la institucionalización del movimiento LGBT, habla de cómo constituimos, cómo pasamos del movimiento LGBT como un movimiento alterno, un movimiento que pues al final de cuentas existía fuera, era contraestado, a que cada vez más el Estado esté tomando ciertas características de este movimiento como, como colgándose una bandera y que al final de cuentas tiene cosas positivas como cosas negativas, ¿no? Las cosas positivas son la creación de leyes en favor de las personas vulneradas, en el caso del movimiento LGBT. Y otras cuestiones, pues justamente es lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con los feminismos, ¿no? Si están institucionalizados o no. Te repito, no soy como la persona más brillante en cuestiones de institucionalización, este, pero básicamente iría como por esa lógica muy resumida. ¿Alguien quisiera contestar esa pregunta de si ya están institucionalizados o se están institucionalizando los movimientos, bueno, los movimientos feministas? No tienes nada que agradecer. Vamos con Carlos, por favor. Hola, no sé si mi señal es buena. Me avisan si se corta. Este, o sea, en tema de la institucionalización, mi perspectiva muy personal es que la lectura lo dice. Los movimientos feministas, y creo que tiene mucho sentido, vienen como partiendo de luchas, de causas sociales, de causas políticas. Y el tema es que aquí, al menos en México como país, también se da esta parte de la democratización. O sea, en los 1800 estaban pasando la reforma, ¿no? O sea, todavía la iglesia era dueña del registro civil. En 1910 está el tema de la Revolución Mexicana, ni siquiera había como un entorno democrático en el país. Y así sucesivamente, digamos bueno, hoy precisamente se conmemoran los, ¿qué? 63 años del voto en México para las mujeres. Entonces, yo creo que es un reflejo de que a la par de los feminismos, de las luchas, también el país en términos políticos, democráticos, institucionales, no había esa solidez. O sea, digamos que todo el aparato institucional mexicano en la época del PRI, pues realmente era como una maquinaria que se iba a la izquierda y a la derecha, pero manteniendo la hegemonía política. Entonces, digamos que, o sea, no había como tampoco un ancla de donde empatar, ¿no? Este desarrollo del movimiento, de los movimientos feministas, así que también como el activismo LGBT, hasta años muy recientes, ¿no? Cuando realmente el PAN como partido político empieza a competir, a ganar elecciones y empieza a ver como esa ruptura de la hegemonía política pública y se empiezan a hacer debates públicos sobre qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el centro, y empiezan ahora sí que más voces a interlocutar, o sea, a hablar en lo público. Yo creo que es un tema fuerte en el sentido de que institucionalmente tampoco había muchos espacios, o sea, la institucionalidad en los 70s, 80s era hacer lo que hacía el PRI, en los espacios que el PRI abría, ¿no? O sea, era como esta tensa calma donde se permitía todo. O sea, uno que tiene un poquito más de edad, en los 90s había gente disidente como dando su opinión en el noticiero de Sabludowski, ¿no? Entonces eran como las voces disidentes, pero era lo permitido dentro de la hegemonía, así como los muralistas, ¿no? El movimiento de muralismo mexicano, que era contestatario, era comunista, era socialista, sin embargo, el país como tal no se movía en esa dirección. O sea, tenía una cosa política diferente, que eso era lo que brindaba esa hegemonía en aquel momento. Te puedes institucionalizar, pero dentro de este redil. Ahora que hay como este conflicto de izquierda, derecha, PRIAN, Morena, y que la vida pública se hace, pues, ahora sí que más democrática. O sea, más allá del INE,
de las instituciones, de la solidaridad o de la confianza que la gente tenga en las instituciones públicas, el debate público ya se hace realmente diverso, ¿no? O sea, la derecha sale a marchar, la izquierda sale a decir, la sociedad civil sale a recriminarle al presidente y el presidente tiene otro foro también institucional para hacer ese diálogo. Yo creo que nos ha tocado una cuestión de los 95 para acá, una cuestión muy tumultuosa para institucionalizarlos con qué, ¿no? O sea, digamos que yo he vivido también esta experiencia de que te dicen, no, es marcha no partidista, movimiento antipartidista, pero luego la gente confunde partidización con politización. Y entonces empieza a haber como una especie de fracturas en lo discursivo, que como dicen hace rato, o sea, irrumpe en qué cosas realmente estás viendo, qué te permite el centro y qué es lo que está pasando en la periferia. Luego hay una desconexión tremenda entre por ejemplo, las manifestaciones y exigencias de derechos que hay en lugares como aquí, la Ciudad de México, en contraste con lo que existe en el norte del país o en el sureste, ¿no? Entonces, cuando ya ahorita en México hay matrimonio igualitario para personas LGBT en todo el país, en la Ciudad de México esto ya lleva más de 10, 15 años. Y hay lugares, hay estados donde se dio hace 2 o 3 años, pero por instrucciones de la Suprema Corte, ni siquiera porque lo hayan aprobado localmente. Entonces, yo lo decía, yo viví un tiempo en Querétaro, la gente de izquierda en Querétaro era como más de derecha que la gente de derecha de la Ciudad de México. Entonces, en esta diversidad, también la misma institucionalización de los movimientos es muy compleja porque las exigencias también van variando con respecto a la geografía y como dijeron, también varían con respecto a la periferia. Aquí mismo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no es la misma exigencia de las feministas de aquí, de la ciudad, que rayan, que pintan, que gasean policías, que lo que hay en la periferia cruzando Ecatepec, cruzando Nezahualcóyotl. O sea, tengo amigas que son súper aguerridas y que dicen, yo no podría marchar así como marcho en la ciudad, aquí en el Estado de México, porque la respuesta policial y del poder es muy diferente. Entonces también son como maneras, o sea, la institucionalización también, al menos yo lo veo desde la perspectiva mexicana, es muy compleja porque también hay una realidad política e institucional muy compleja en los diversos estados. Simplemente cruzando de un estado a otro, hay un tema muy complejo de cómo ejercer el activismo. Y digamos que yo ahí lo dejaría y agregaría qué onda con que la lectura también habla de que los movimientos son cooptados por el capital, ¿no? Porque esa es otra capa que le agrega a esta complejidad. Y gracias por escucharme. No, al contrario, muchas gracias por tu participación. Justamente lo que mencionaste es algo que, que me hizo pensar muchas cosas, que justamente cómo dialogamos esa institucionalización, ¿no? Cómo comprendemos. Eh, Creo que habría que reformular la pregunta que les hice. ¿Ustedes considerarían que en Ciudad de México existe una institucionalización de los feminismos? Han habido, porque al final de cuentas, Carlos tiene mucha razón. O sea, por ejemplo, les voy a contar, yo asistí a la marcha LGBT aquí en Comitán, que es zona fronteriza del sureste con Guatemala. Este, y el ambiente es completamente diferente al que se maneja en la Ciudad de México. Aquí todo fue bajo órdenes del presidente municipal y justamente al finalizar la marcha, o sea, como todo tenía que ser muy pacífico, todo tenía que ser el discurso obligatorio, porque incluso existió código de vestimenta, que era blanco, era mandar un discurso de somos agentes de paz
Eh, justamente también lo que mencionaban, sí. Eh, que para las personas que no sepan qué significa mampo es una forma denostativa de decirle a las personas, a los hombres homosexuales, muy utilizada aquí en Chiapas. Y que justamente es lo que buscaba era no quejarnos, sino mandar el mensaje de somos amor y paz, ¿no? Y el amor es amor, y como amor es amor, pues las disidencias sexogenéricas necesitan un espacio público, ¿no? Pero siempre la dinámica general, porque justamente yo les pregunté, bueno, ¿va a haber algún bloque en el cual permita como romper esa idea de paz, a lo mejor alguna pinta iconoclasia o cuestiones por el estilo? Y casi casi fue como, ya no asistas, ¿no? Entonces, justamente, sí, sí, ay, perdón, sí habría que reformular un poco la pregunta. Así que si alguien quisiera contestarla, de si hay una institucionalización de los movimientos feministas en la Ciudad de México, que no sé si Laura estás levantando la mano o... Porque vi que Abraham bajó la mano. Ah, sí, bueno, es que la tenía ahí desde hace rato. Perdón. Sí, no, no te preocupes, es que me, bueno, me causa estrés ver la mano ahí. Pero yo pensaría que no. Mira, pasó algo muy curioso, sobre todo en las últimas dos elecciones, tanto las intermedias como las que acaban de ocurrir, donde creo que lejos de estarlo, pues, institucionalizando en un sentido, pues, estricto, lo que está ocurriendo es una utilización de estos movimientos, que además alguien ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Sin decir colores, pero en los partidos en general comienzan a como utilizar estas banderas, pues de los feminismos, de las comunidades LGBT, de la diversidad en general, para fines estrictamente políticos y ocupar espacios. De hecho, por ahí fue escandaloso en estas elecciones, pues los diputados que pues son, o bueno, uno podría identificar así a primera vista, es hombre, y que eso nos representa además una problemática, porque yo no podría juzgar o cuestionar que alguien se considere mujer solo por su apariencia, que ya es en sí mismo un problema que para este tipo de situaciones se da, porque ¿cómo podríamos definir o delimitar que para efectos de, por ejemplo, cuotas de género dentro de las elecciones, pues alguien se considera mujer solo para ocupar el espacio? Y si lo lleváramos más allá, por ejemplo, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero veía una nota o un par de notas de una situación que se fue dando en España, donde pues bueno, dentro de los juicios familiares, muchos hombres empezaban a decir que se identificaban como mujeres para efecto de que se les aplicaran, pues digamos, las prerrogativas que están previstas por las leyes españolas y que ha venido ya, pues se ha venido dando ya también en México. Yo hablo desde el caso concreto de la Ciudad de México, donde ya en un par de asuntillos he visto que los hombres piden la perspectiva de género. Digo, no han llegado al extremo de decir que son mujeres, pero como que empieza a haber ahí esos mismos tintes, ¿no? Entonces yo creo que es muy complejo. Al final lo que está ocurriendo, pues yo creo que es un simple uso ahí para fines personales y en el caso de la cuestión institucional, pues para fines políticos, lejos de un verdadero, eh, de una verdadera consideración de su importancia, ¿no? O- ok, entiendo como por dónde vas. Con respecto a lo que mencionabas del caso español, hay que hacer un paréntesis muy grande, muy, muy grande, que fue un fenómeno muy diferente a lo que pueda pasar aquí. De hecho, lo vamos a ver posteriormente en la unidad 4 con el texto de Elizabeth Duval, que es después de lo trans, justamente por cómo este evento de la conformación de la ley trans en España, cómo se dio, ¿no? Entonces, sí habría que hacer una separación bastante considerable, que
que sí tiene, no tanto, no tiene paralelismo, sino al contrario. Pero vamos con Alejandro, por favor. Gracias. Pues contestando a la pregunta, yo sí creo que en la Ciudad de México esté institucionalizado el feminismo. Yo creo que varios le hemos dicho aquí ya, incluso creo que el texto lo menciona muy bien, pero obviamente parte de esta idea que ya todos hemos discutido, ¿no? Que el feminismo que está institucionalizado, pues parte como de una ideología feminista radical, ¿no? O del marxismo, que nada se enfoca como en el problema económico, sí, en lo económico principalmente, ¿no? Y obviamente no hay una mirada hacia los problemas que ocasiona el racismo, el género, la discapacidad, que es algo que quizás está relacionado con lo que nos preguntabas, ¿no? La interseccionalidad. Igual se ha utilizado como una palabra de moda y no ha habido como un cambio estructural realmente, ¿no? Es como una crítica que yo tengo realmente ante muchas instituciones y yo creo que todos lo sabemos. Pero sí, incluso, o sea, yo tengo entendido que de ciencias sociales, pues hay áreas, ¿no? Que estudian justamente la institucionalización y hay áreas que estudian justamente institucionalización feminista. Y pues sí, yo creo que sí está muy institucionalizada. Lo vemos con varios organismos, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Con varias leyes que últimamente han habido, la que tú mencionabas, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí hace falta una mirada, obviamente, más amplia, no solo a lo económico, sino a otros tipos de experiencias, en otras vivencias, otras mujeres. Ok, me pareció muy importante. Y justamente por cuestiones de tiempo, porque me gustaría hacerles una última preguntilla, voy a cortar un poquito la discusión aquí. Este, Al final de cuentas, son cuestiones, esta primera parte del curso, esta discusión del tema, me pareció muy interesante. Creo que hay que ser críticos con todos los movimientos sociales, específicamente los movimientos que nos interceptan o hemos decidido que nos intersecten, porque al final de cuentas, pues es parte de nuestras vidas. Eh, no odio el movimiento feminista, ni los movimientos feministas creo que han tenido muy buenos aportes. De hecho, vamos a leer, vamos a seguir todavía como en estas dinámicas con las siguientes clases, pero creo que sí hay que ser críticos, críticas con ciertas cuestiones de esto. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta, ¿para qué creen que bueno, escogí este texto, ¿para qué creen que fue? ¿En qué creen que puede ayudar en pro de construir esta idea de introducción a las teorías queer, para que ya nos despidamos? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice quién da más, quién da menos? Si quieres, vamos, Carlos. Hola, pues a mí en particular este texto me llamó la atención que como comentas, o sea, narra históricamente la pauta de lo que quiere describir, pero también pone estas contrapartes, ¿no? Habla de pros y de contras. Por ejemplo, habla de la institucionalización como un contra en algún momento y después habla de la cooptación, como un pro. O sea, digamos, creo yo que esta lectura me ayudó como a aprender unas cosas de la historia del feminismo, de los feminismos en México, pero también como a tener esa un poquito paranoia, no sé, de decir es bueno o es malo, y que quede como un poquito la reflexión de que ni todo es bueno, ni todo es malo, y que hay ciertas perspectivas que hay que ir afinando con respecto a lo que sigue en el estudio. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de que dé como el cierrecillo? Yo, Adelante, Adit, por favor. Yo creo que nos introdujiste a esta primera lectura respondiendo muy puntualmente a lo que preguntaste, porque pues indudablemente los movimientos feministas fueron de los primeros movimientos sociales que comenzaron a preguntarse precisamente temas de los que ya hemos estado ahondando, ¿no? Durante estas 2 horas, el sexo, el género, los roles impuestos socialmente, y para mí, bueno, desde mi muy personal perspectiva, pues creo que tu jugada fue
utilizarlo como un texto introductorio, porque nos va a servir como un parteaguas de todo lo que ampliamente vamos a poder discutir más adelante, ¿no? Incluso recuerdo que la primera vez lo comentaste someramente, que el movimiento LGBTIQ, como fue gestado, o sea, abreva mucho del movimiento feminista, ¿no? Abreva mucho de los primeros feminismos radicales lésbicos, sobre todo, y creo que por eso es importante, bueno, me parece que aplicaste esto de utilizarlo como una lectura introductoria para, para comenzar a moldear o para comenzar a encaminarnos a poder aterrizarlo ahora ya desde una perspectiva queer, ¿no? O desde una perspectiva que desacata los roles del género y del sexo. Imagino yo, quiero suponer que por eso lo elegiste como una primera lectura introductoria. Justo, sí, sí, o sea, bueno, no sé si alguien más quiera participar o ya voy cerrando. Nos quedan 10 minutillos. Entonces, bueno, voy cerrando. Ese texto para mí es muy importante que ustedes lo conozcan, debido a que hay que entender que aunque la teoría queer provenga principalmente desde la filosofía, tiene muchísimo, rescata muchísimo perdón, de los movimientos feministas y de las teorías feministas. No están peleados, sino que simplemente van por ramas diferentes y que una ni es mejor ni es peor que la otra, pero sí necesitamos entender que la teoría queer o las teorías queer no existen apartadas y solitas ahí, sino que tienen ciertos orígenes. Justamente estas primeras, esta primera unidad, perdón, nos va a ayudar a entender estas ideas. Y personalmente, este texto, eh, este, va a ayudar mucho a que posteriormente comprendamos cuestiones como género, que es el siguiente texto de la doctora Marta Lamas o de la doctora Estela Serret, hacia una redefinición de las identidades de género y cómo vamos a ir moldeando poquito a poquito. Entonces, la verdad quedo muy, muy contenta con la discusión que se llevó a cabo hoy. Me hubiera gustado que fuera más larga, pero pues también es importante tomarnos un tiempecito y descansar y reflexionar un poco sobre lo que leímos y sobre lo que se discutió hoy en el taller. Y pues no me quedaría nada más que agradecerles a todas las personas que asistieron hoy al taller, y recordarles que nos vemos el día miércoles de la siguiente semana a la misma hora con el texto de género de la doctora Marta Lamas. Si no hay alguna duda, cuestionamiento, pregunta, esto sería todo. Nada más recordarles que por favor, por favor, por favor, manden su nombre para la asistencia. Creo que solo tienen derecho a 4 o 5 faltas como máximo, no estoy muy seguro. No lo chequé. Pero por favor, espero que sigan leyendo. Este, Recuerden buscar información sobre los autores para contextualizar las obras y también contextualizar un poco la época en la que está escrito. Y pues nada, por mi parte sería todo eso y me gustaría que la persona que está tomando asistencia se podría quedar unos segunditos conmigo, por favor. Sería todo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.